Soy un hombre sencillo de un pequeño pueblo en Sudamérica. La vida allí transcurre despacio, y la mayoría de los días se parecen entre sí. Así era como me gustaba. Vivo con mi esposa y nuestros 2 hijos en una casa modesta, no muy lejos del borde del pueblo. Las paredes son viejas, el techo cruje cuando sopla el viento, pero es mi hogar. Cada mañana me despierto antes de que salga el sol. El aire es fresco. El suelo todavía está húmedo por el rocío de la noche, y el pueblo está en silencio, salvo por los cantos de los pájaros y los gallos a lo lejos. Trabajo como carpintero. Construyo puertas, mesas, sillas, cualquier cosa que la gente necesite. Mis manos están ásperas por años de trabajo, pero me enorgullece lo que pueden crear. Cuando no hay trabajo de carpintería, cuido de mi pequeña granja detrás de la casa. No es mucho, solo lo suficiente para alimentar a mi familia y vender un poco en el mercado. Cultivo, arreglo cercas rotas y cuido la tierra como me enseñó mi padre. Mi vida era simple y honesta. Después del trabajo, volvía a casa cansado pero satisfecho. Mis hijos corrían a recibirme, riendo, haciendo preguntas sobre mi día. Mi esposa preparaba la cena, y el olor de la comida llenaba la casa. Por las noches, nos sentábamos afuera, hablando en voz baja mientras el cielo se oscurecía. Los vecinos pasaban saludándonos. Todos se conocían. Confiábamos en nuestro pueblo. Nunca pasaba nada malo allí. Al menos, eso creíamos. Dejábamos las puertas sin llave. Caminábamos libremente por la noche. Nos ayudábamos unos a otros sin temor. La vida se sentía segura, predecible y tranquila. Nunca me consideré vulnerable. No era rico, pero tampoco estaba desesperado. Tenía mi trabajo, mi tierra y mi familia. No tenía enemigos. Ningún secreto. Ninguna razón para tener miedo. Solo era un hombre viviendo una vida normal. Y por eso nunca imaginé que un día ordinario me pondría en medio de algo que nunca debí ver, algo que cambiaría para siempre mi visión de mi pueblo, de mi seguridad y de mi vida. Aquella noche, regresaba del trabajo más tarde de lo habitual. Me había quedado más tiempo en un trabajo reparando muebles para una familia del pueblo vecino. Para cuando terminé, el cielo ya estaba oscuro y mi cuerpo dolía por horas de labor. Mis manos estaban adoloridas, mi espalda rígida, y lo único que quería era llegar a casa, comer y dormir. Mi teléfono estaba muerto. Sin luz. Sin llamadas. Sin manera de comunicarme. Había 2 caminos que llevaban a mi casa. Uno era más largo pero seguro, pasando por la parte principal del pueblo. El otro era un sendero estrecho y poco usado que atravesaba un tramo de monte. La gente lo evitaba de noche, pero era más rápido. Cansado e impaciente, elegí el atajo. Me dije a mí mismo que ya lo había recorrido antes. Nunca había pasado nada allí. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El sendero era estrecho, con arbustos altos a ambos lados. El olor a tierra húmeda y hojas llenaba el aire. Insectos zumbaban fuerte, y a lo lejos, un perro ladró una vez y luego guardó silencio. Mis pasos sonaban más fuertes de lo habitual sobre el suelo seco. No había luces. Solo oscuridad y sombras. Mientras caminaba, sentí algo extraño, una inquietud que no podía explicar. El aire se sentía pesado, y el silencio forzado, como si la propia tierra contuviera la respiración. Reduje la velocidad, escuchando con atención. Entonces lo oí. Llantos. Al principio pensé que lo imaginaba. Me detuve. El sonido volvió, aunque suave al principio, luego más claro. Alguien lloraba y pedía ayuda. La voz sonaba débil, desesperada y cercana. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré alrededor, tratando de ver a través de los arbustos densos, pero estaba demasiado oscuro. El llanto se hizo más fuerte, mezclado con palabras entrecortadas y súplicas. No parecía una sola persona. Parecía más de una. Cada advertencia dentro de mí me decía que retrocediera. Pero no podía. Pensé en mis propios hijos. Pensé en cómo me sentiría si alguien los lastimara y nadie los ayudara. Mi cansancio desapareció, reemplazado por miedo y preocupación. Contra mi mejor juicio, me adentré en el monte, apartando ramas, siguiendo el sonido. No tenía idea de que el momento en que entré en esa oscuridad, mi vida nunca volvería a ser la misma. Me movía lentamente, cuidando de no hacer ruido. Las ramas arañaban mis brazos, las hojas rozaban mi rostro, y mi corazón latía más fuerte con cada paso. El llanto me condujo más profundo, y de repente, se detuvo. Ese silencio era peor que el sonido. Aparté una última rama y me detuve. Al principio, no entendía lo que veía. Había un pequeño espacio abierto, oculto por árboles y pasto alto. Una luz débil, quizá de una linterna o un teléfono, parpadeaba en la oscuridad. Sombras se movían.
Vi botas. Vi manos. Vi 5 personas de pie en círculo. Trabajaban en algo en el suelo. Al principio, mi mente se negó a aceptarlo. Me dije que era un animal. Un animal muerto. Algo normal. Algo explicable. Entonces vi una mano humana. Luego escuché una voz baja decir algo frío y tranquilo, como si fuera un trabajo normal. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Había un hombre y una mujer en el suelo. No estaban vivos. Las 5 personas los estaban desmembrando. Sentí que mi estómago se revolvía violentamente. La respiración se me atrapó en la garganta. Mis piernas se debilitaron y tuve que agarrarme a un árbol para no caer. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Esto no era un accidente. No era una pelea. Era algo planeado. Algo malvado. Mi mente se quedó en blanco y llena al mismo tiempo. Los pensamientos chocaban entre sí. Corre. Escóndete. No te muevas. No respires. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Mi cuerpo se negó a obedecerme. Me quedé allí, paralizado. Mis manos temblaban incontrolablemente. El sudor me corría por la espalda pese al frío de la noche. Cada segundo parecía una hora. Era consciente de todo. El olor del monte, el crujido suave de hojas bajo sus pies, la manera silenciosa en que hablaban, como personas haciendo un trabajo que habían hecho antes. Esa realización rompió algo dentro de mí. No eran personas desesperadas. No tenían miedo. Estaban calmadas. Y yo estaba allí, vivo, observando algo que nunca debí ver. En ese momento, supe una terrible verdad. Si me descubrían, no saldría vivo de ese monte. No sé qué me delató. Quizá mis manos temblorosas. Quizá mi pie moviéndose sobre las hojas secas. Quizá el miedo mismo hizo un sonido. Lo escuché claramente, un rasguño agudo en los arbustos cerca de mí. Todo se detuvo. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente. La luz se movió. Las sombras se extendieron por el suelo. Por un segundo, nadie habló. Luego una voz cortó la noche. ¿Quién está ahí? Mi sangre se heló. Me sentí completamente expuesto, como si la oscuridad que me ocultaba hubiera desaparecido de golpe. Mi cuerpo quedó inmóvil. Mi mente me gritaba que me moviera, pero el miedo clavó mis pies al suelo. ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Ya me vieron? Mi corazón latía con fuerza dolorosa. Podía oír mi propia respiración, ruidosa e irregular. El olor a tierra y metal llenaba mis fosas nasales. La luz se acercaba, rozando las hojas donde estaba. Entonces uno de ellos se acercó al arbusto. Fue entonces cuando el instinto tomó el control. Me giré y corrí. No pensé en el camino. No pensé en el ruido. Solo corrí por mi vida, empujando ramas, tropezando con raíces, el pecho ardiendo mientras el aire entraba y salía violentamente de mis pulmones. Detrás de mí, escuché gritos. Luego pasos. Rápidos. Pesados. 3 de ellos me perseguían. Podía oír el sonido del metal, algo duro golpeando otra cosa. Armas. No sabía qué tipo, ni quería saberlo. Solo sabía que si me atrapaban, nunca volvería a ver a mi esposa ni a mis hijos. El miedo inundó mi mente. Pensé en mis hijos durmiendo en casa. Pensé en mi esposa esperando, preguntándose por qué llegaba tarde. Pensé en lo cerca que estuve de morir en ese monte. Las ramas golpeaban mi rostro. Mis piernas ardían. La garganta me dolía. Cada sombra parecía una mano que me alcanzaba. Cada sonido detrás de mí hacía que mi corazón saltara. Me estaban alcanzando. Podía oír su respiración. Podía escuchar a uno de ellos reír, bajo y cruel, como si esto fuera un juego. Ese sonido me rompió. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, movida por un solo pensamiento. No debo dejar que me atrapen. Porque sabía, en lo más profundo de mis huesos, que ser visto ya era peligroso, pero ser atrapado significaría desaparecer para siempre. Corrí sin saber a dónde me llevaban mis pies. El monte desgarraba mi piel como si quisiera retenerme para siempre. Las ramas me golpeaban la cara. Las espinas me hundían en los brazos. El pecho ardía, el aire salía en jadeos dolorosos. El miedo había tomado el control total de mi cuerpo. Ya no pensaba como hombre, pensaba como alguien siendo cazado. Adelante, entre la oscuridad, pude ver el borde del monte. Más allá estaba el camino. Si lograba llegar al camino, creí, tal vez tontamente, que estaría a salvo. Había casas no muy lejos. Gente. Luz. Vida. Cualquier cosa era mejor que el monte detrás de mí. Mis piernas gritaban de dolor, pero me esforcé más. El sudor empapaba mi ropa. Mi corazón parecía querer salir de mi pecho. Detrás de mí, los sonidos seguían allí. Pasos,
respiración pesada, ramas rompiéndose mientras me perseguían. Los sentía cerca. Demasiado cerca. Solo unos pasos más, me dije. Solo unos pasos más. Entonces pasó. Mi pie tropezó con algo irregular. Perdí el equilibrio. El suelo desapareció bajo mí. Resbalé. Todo pasó demasiado rápido. Rodé por un costado del monte, mi cuerpo girando, golpeando raíces y piedras. El dolor explotó en mi pierna y costado. Antes de poder gritar, la tierra se abrió bajo mí, y caí. Caí violentamente. El aire salió de mis pulmones de golpe. Mi cabeza golpeó algo blando, luego sólido. Por un momento, no pude respirar. Pensé que mi pecho se había colapsado. Quedé allí, inmóvil, la boca abierta, jadeando en silencio como un pez fuera del agua. Había caído en un hoyo. Era poco profundo, pero lo suficiente para ocultarme. Hojas viejas, ramas y arbustos lo cubrían, haciéndolo invisible en la oscuridad. Mi caída me empujó dentro, y el monte sobre mí volvió a colocarse. No me moví. No podía. Todo mi cuerpo temblaba. El dolor atravesaba mi pierna. La sangre caliente corría por mi brazo. Mis manos temblaban tanto que tuve que presionarlas contra mi pecho para que no hicieran ruido. Entonces los escuché. Pasaron corriendo junto a mí. Los pasos retumbaban tan cerca que podía oír su respiración. Uno de ellos maldijo en voz alta. Otro gritó algo que no entendí. No se detuvieron. No miraron hacia abajo. Creyeron que había salido del monte. Creyeron que había cruzado el camino. Yo permanecí allí, enterrado bajo hojas y ramas, apenas respirando. Los segundos parecían horas. Esperé que regresaran. Esperé que una mano arrancara el monte. Esperé que una luz iluminara el hoyo y me descubriera. Pero no pasó. Después de un rato, los escuché nuevamente, esta vez pasando de regreso. Más lento. Enojado. Confundido. Buscaron en el camino. Buscaron al otro lado del monte. Escuché a uno decir algo agudo y frustrado. Luego, lentamente, sus voces se desvanecieron. Volvió el silencio. No un silencio pacífico. Un silencio pesado, amenazante. Me quedé en ese hoyo durante horas. No me atreví a moverme. Cada sonido hacía que mi corazón saltara. Los insectos trepaban por mi piel. Mis músculos se acalambraban. Mi pierna herida palpitaba de dolor. La sangre se secaba en mi brazo y costado. El sudor se mezclaba con la tierra hasta sentirme parte del suelo mismo. Me mordí el labio para no gritar. Pensé en mi familia. Pensé en los rostros de mis hijos. Imaginé a mi esposa esperando, preocupada, mirando el camino. Me pregunté si moriría allí, escondido como un animal, y nunca me encontrarían. El tiempo perdió significado. En algún momento, el cielo comenzó a cambiar. La oscuridad se levantó un poco. Los sonidos de la noche se suavizaron. Comprendí que se acercaba la mañana. Solo entonces me atreví a moverme. Lenta y cuidadosamente, aparté el monte. Mi cuerpo gritaba de dolor mientras salía del hoyo. Mi pierna casi cedió bajo mí, pero me sostuve. Me quedé allí, temblando, escuchando, observando. Nada. Sin voces. Sin pasos. Sin luces. Caminé cojeando hacia fuera del monte, cada paso dolía, cada sombra seguía pareciendo peligrosa. Evité el camino y tomé un sendero más largo hacia casa, escondiéndome cada vez que escuchaba un sonido. Cuando finalmente llegué a mi casa, el cielo estaba pálido con la luz de la mañana. Abrí la puerta silenciosamente. Mi esposa corrió hacia mí, su rostro lleno de miedo y alivio. Vio la sangre. Vio la suciedad. Vio el dolor en mis ojos. Preguntó qué había pasado. No pude responder. Las palabras no salían. ¿Cómo explicarle lo que vi? ¿Cómo contar que fui testigo de algo tan terrible que incluso hablarlo parecía peligroso? Así que mentí. Le dije que me habían atacado ladrones. Dije que intentaron robarme en el camino. Dije que caí al escapar. No me cuestionó. Me ayudó a sentarme. Limpió mis heridas. Aplicó tratamiento con manos suaves, su rostro tenso por la preocupación. La observaba, sintiendo como la culpa me retorcía por dentro. Estaba vivo, pero había traído el terror a casa conmigo, aunque ella desconociera su verdadera forma. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras en el monte. Oía los llantos. Oía los pasos persiguiéndome. Mi cuerpo temblaba en la cama junto a mi esposa, aunque intentaba ocultarlo. Repetía una y otra vez el momento, preguntándome qué tan cerca estuve de morir, qué tan cerca estuvieron mis hijos de crecer sin un padre. No podía recordar claramente sus rostros. Solo formas. Sombras. Voces. Pero sabía una cosa con terrible certeza.
Había escapado por un milagro. Y el peligro no había desaparecido por completo. Al día siguiente, mi cuerpo estaba en casa, pero mi mente seguía en ese monte. Me desperté sintiéndome pesado, como si algo presionara mi pecho. Mis heridas dolían, pero el dolor interno era peor. Todo parecía irreal, como un mal sueño que se negaba a terminar. Me repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Realmente pasó eso? Intenté actuar con normalidad para mi familia. Hablé suavemente con mis hijos. Evité la mirada de mi esposa. Cada sonido afuera me hacía sobresaltar. Cada golpe, cada paso que pasaba, cada voz distante aceleraba mi corazón. No podía dejar de pensar. Lo que vino es algo que un hombre olvida. Se queda conmigo, en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi respiración. Me sentía sucio, como si la muerte me hubiera tocado y dejado una marca. Pensé en ir a las autoridades. Pero el miedo me detuvo. ¿Qué pasaría si esas personas eran poderosas? ¿Qué pasaría si tenían conexiones? ¿Qué pasaría si denunciarlos ponía a mi familia en peligro? Recordé lo tranquilos que estaban. Lo organizados. Lo rápido que todo ocurrió. No eran personas descuidadas. Sabían lo que hacían. Y sabían cómo hacer desaparecer a la gente. Ese miedo me cerró la boca. En cambio, tomé una decisión peligrosa. Al día siguiente, le dije a algunos amigos que necesitaba regresar al monte para recoger hierbas para mis heridas. En nuestro pueblo, esa excusa parecía normal. Acordaron acompañarme. Pero la verdad era que necesitaba saber. Necesitaba ver si era real. Cuando llegamos al lugar, mi corazón volvió a latir con fuerza. Cada paso hacia el monte hacía temblar mis manos. Los recuerdos regresaban, el llanto, las sombras, la sangre. Pero al entrar, todo estaba limpio. Demasiado limpio. No había señales de lucha. Ni sangre. Ni tierra removida. Ni olor. Ni hoyo. Ninguna prueba de que algo hubiera pasado allí. El lugar parecía pacífico. Normal. Como si nada malo lo hubiera tocado jamás. Me quedé allí en silencio, con la mente dando vueltas. Caminé alrededor, revisando cada rincón, cada árbol, cada parche de tierra. Mis amigos parecían confundidos, preguntando qué exactamente buscaba. No tenía respuesta. Dentro de mí, el pánico creció. ¿Lo había imaginado todo? No. Sabía lo que vi. Lo que significaba solo una cosa. Habían limpiado todo. Habían borrado cualquier rastro. Esa realización me asustó más que el incidente mismo. Durante días después, sentí que me observaban. Evité a la gente. Dejé de salir de noche. No confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en amigos de años. Cada sombra parecía viva. Cada desconocido parecía peligroso. Entonces, una noche, sucedió. Llegué a casa y encontré una pequeña carta empujada debajo de la puerta. No había nombre. Ni dirección. Solo unas pocas palabras escritas con letra torpe. Te conozco. Cuida tu espalda. Mis manos se enfriaron. La leí una y otra vez, esperando malinterpretarla. Pero el significado era claro. Alguien me había visto. Alguien me recordaba. Alguien sabía que estaba vivo. Mis piernas se debilitaron. Me senté lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mis hijos podían escucharlo. No se lo dije a mi esposa. Doblé la carta y la escondí. Desde ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un carpintero. Ya no era solo un agricultor. Era un hombre que llevaba un secreto demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Y cada día desde entonces, viví con un pensamiento ardiendo en mi mente. ¿Me conocen? Durante días, cargué la carta como una piedra dentro del pecho. Intenté ocultarla. Intenté actuar normal. Pero el miedo siempre se mostraba. Mi esposa lo notó. Notó cómo saltaba ante los ruidos. Cómo cerraba las puertas 2 veces. Cómo me despertaba sudando por la noche, respirando rápido, mirando la oscuridad. Una noche, me preguntó directamente. Algo está mal. ¿Qué me estás escondiendo? Ya no podía mentir. Con manos temblorosas, saqué la carta. Su rostro cambió en cuanto la leyó. El color desapareció de su piel. Sus manos temblaban. Se sentó lentamente, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. Le conté todo. Sobre el monte. Los llantos. Las personas. La persecución. El hoyo. La carta. Cuando terminé, lloraba en silencio. No ruidosamente. No gritando. Solo lágrimas calladas cayendo sobre su vestido. Seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué tú? ¿Por qué estabas allí? ¿Por qué viste esto? No tenía respuesta. Esa noche, no dormimos. Hablamos sobre ir a la policía.
Pero, ¿qué diríamos? No había evidencia. No había cuerpos. No había marcas en el suelo. No había rostros que pudiera identificar. Solo mis palabras. Y las palabras son débiles cuando personas poderosas quieren silencio. Imaginamos lo peor. ¿Qué pasaría si la policía no hacía nada? ¿Qué pasaría si contaban a la persona equivocada? ¿Qué pasaría si denunciarlo empeoraba todo? Miramos a nuestros hijos durmiendo. Eso decidió todo. La justicia parecía importante. Pero la seguridad era necesaria. Después de días de miedo, tensión y conversaciones susurradas, tomamos una dolorosa decisión. Nos iríamos. Vendimos nuestra pequeña granja. Vendimos nuestras herramientas. Vendimos la tierra que mi padre había trabajado. Vendimos recuerdos junto con la tierra. Dolió. Pero el miedo duele más. Empacamos en silencio. Se lo dijimos solo a unas pocas personas. Evitamos preguntas. Entonces, una mañana temprano, antes de que saliera el sol, dejamos el pueblo. Mientras el camino se extendía detrás de nosotros, miré atrás por última vez. No solo estaba dejando un lugar. Estaba dejando al hombre que solía ser. El hombre que creía que mantenerse en silencio significaba mantenerse seguro. Ahora sabía la verdad. A veces, el silencio salva tu vida. Pero también te sigue para siempre. Nos establecimos en la nueva ciudad, pero la paz no nos siguió. Mi cuerpo había llegado. Mi mente permaneció en ese monte. Por la noche, el sueño se convirtió en mi enemigo. Cerraba los ojos y volvía a escuchar los llantos. Suplicando. Gritando. Luego silencio. Me despertaba muchas veces, respirando con fuerza, con la ropa mojada de sudor. A veces gritaba sin saberlo. A veces me sentaba, escuchando, seguro de que alguien estaba afuera. Mi esposa intentaba calmarme. Pero el miedo no escucha palabras. Durante el día, parecía normal. Volvía a trabajar con mis manos. Sonreía a mis hijos. Pero por dentro, siempre estaba alerta. Cada desconocido parecía una amenaza. Cada sombra parecía movimiento. Cada golpe inesperado aceleraba mi corazón. Dejé de confiar fácilmente. Observaba los ojos de las personas. Escuchaba cómo hablaban. Me preguntaba qué ocultaban. El mundo ya no se sentía simple. A menudo me hacía una pregunta. ¿Por qué lo vi? ¿Por qué escuché esas voces? ¿Por qué tomé ese camino? ¿Por qué sobreviví cuando otros no lo hicieron? Ser testigo no es un regalo. Es una carga. Llevas la verdad solo. Llevas rostros que no puedes olvidar. Llevas la culpa por permanecer en silencio. Y el miedo por hablar. Algunos días me siento fuerte. Otros días siento que todavía estoy escondido en ese hoyo, esperando que los pasos pasen. Lo que aprendí me cambió para siempre. El mal no siempre lleva un rostro claro. El peligro puede esconderse en el silencio. Y un momento puede dividir tu vida en antes y después. Si hay algo que quiero que otros sepan, es esto. Ten cuidado a dónde vas. Ten cuidado a qué sigues. Y entiende esta verdad. Lo que ves por accidente puede seguirte por el resto de tu vida.